ya para concluir esta charla, vamos a hablar acerca de lo que son factores protectores. Básicamente me voy a enfocar mucho en eso porque en realidad, como se ha oído a lo largo de la charla, de que la enfermedad en sí ya empieza en estadios muy precoces, ¿no? Más o menos, como mencionó la doctora, que puede abarcar más o menos hasta 20 años antes de que de repente nosotros notemos cambios en nuestros pacientes. Entonces, se ha habido una serie de estudios, observaciones en gente, sobre todo lo que voy a mencionar en cuanto a alimentación, población asiática, por ejemplo, que algunos alimentos que ellos incorporan en su alimentación han visto que tienen que ver con menor prevalencia de deterioro cognitivo y posteriormente demencia, ¿no? Básicamente con lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y luego voy a hablar acerca brevemente de lo que es el tratamiento, que en la parte neurológica nosotros empleamos la parte farmacológica para explicar más o menos cuáles son los mecanismos de acuerdo a la fisiopatología o los cambios que ya se han mencionado en las exposiciones anteriores que estarían involucrados en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Como ya se ha mencionado, esta enfermedad es un problema de salud pública importante. Algunos datos dentro de lo que es la epidemiología, solo recalcar que constituye la sexta causa de muerte en la mayoría de las publicaciones internacionales. En sí, vamos a ver que el tratamiento, básicamente, como se ha mencionado, es sintomático. Solamente vamos a poder tratar de manejar aspectos de la enfermedad que en sí al final tiene un proceso degenerativo, como se le ha mencionado, ¿no?, en la charla. Existen factores modificables en cuanto al estilo de vida que voy a mencionar, y como también se ha mencionado, es que existen factores genéticos. En sí esto es una enfermedad multifactorial que le decimos, o sea, hay la parte genética, pero que como también se ha recalcado, es solo un porcentaje mínimo. Algunos mencionan un 2 al 3%, donde algunos genes se han identificado y probablemente haya más genes de los cuales la investigación poco a poco nos va a dar algunas luces, ¿no? Y la parte ambiental, que es lo que básicamente es lo que se pretende quizás identificar qué factores específicos, aparte de los que ya se conocen y voy a mencionar, están relacionados con lo que es esta entidad. Siguiente. Entonces, tenemos lo que son los alimentos. Básicamente es algo muy quizás interesante si nosotros podemos encontrar en la literatura en relación a varias publicaciones que tienen en relación a ciertos alimentos que tienen algunos componentes químicos que podrían, digamos, actuar indirectamente incluso sobre lo que es la parte de la fisiología, la fisiopatología de esta enfermedad. Menciona, por ejemplo, algo interesante en relación al consumo de alcohol, ¿no? Algo que de repente podríamos nosotros no recomendarlo de una manera, digamos, médica, porque sabemos que esto podría llevar a un extremo, pero lo que esto, digamos, se basa es que lo que se ha visto en las dietas, por ejemplo, de tipo mediterráneas, que le dicen, de repente habrán oído escuchar en lo que es en la parte sur de Europa, que básicamente también vamos a ver ahí de qué consiste. Ellos consumen mucho lo que es estas bebidas, básicamente lo que es el vino tinto, el vino blanco. Entonces han observado que como estas sustancias alcohólicas están a base de lo que es la uva, estas frutas tienen algunos componentes, ¿no?, que la cual podrían estar relacionadas con mecanismos antioxidantes, básicamente, que justamente también se habla en lo que es la enfermedad. El consumo de lo que es el café lo mencionan, pero no tampoco hay algo muy concluyente en relación a que han observado. Todos son observaciones que han hecho en personas que consumen estas sustancias, en lo que podrían estar en menor riesgo de desarrollar lo que es deterioro cognitivo y demencia. Algunos incluso, digamos, han hecho asociaciones con algunos genes como el ApoE4, que también es algo que se menciona mucho en la enfermedad de Alzheimer, pero que incluso aquí en el Perú, de lo que se ha visto, o lo que en alguna vez escuché en una charla de lo que es la parte de genética en el Perú, el ApoE4, que es un factor importante de riesgo en el Perú, como que no es muy prevalente encontrar este gen. Entonces, por ese lado, como que podría haber, digamos, menos prevalencia de esta mutación en este gen. Siguiente. Tenemos también otros alimentos, como es, por ejemplo, el aceite de oliva, que muchos quizás no es muy usual, al menos en la alimentación peruana,
emplear el aceite de oliva, pero en sí es algo muy importante para otros países, como les mencionaba en la dieta mediterránea, en las cuales lo consumen con lo que son ensaladas y eso. Y en sí se ha visto que estos ácidos grasos, que son bastante importantes, como son los insaturados, el linoleico, entre otros, tienen que ver con la parte también, conforman la parte de lo que es la envoltura, en este caso, por ejemplo, de lo que son las neuronas, ¿no? En la parte del sistema nervioso. Y aparte otros efectos que pueden tener en la función cardiovascular, en la función vascular. Entonces, se ha visto que esto también probablemente por este mecanismo podrían también hacer que, digamos, que pueda haber una mejor probabilidad de que estas personas puedan desarrollar también el deterioro cognitivo. Algunos han visto en algunas funciones específicas como la parte de memoria visual, la parte de fluidez verbal. Y más bien han visto también de que el consumo de lo que es el alimentos como por ejemplo carnes, salchichas, embutidos, ¿no? Podrían más bien incrementar un mayor riesgo, ¿no? Por eso es que no lo consumen mucho, digamos, en este tipo de alimentación. Y justamente, en realidad, como vamos a ver, es un prototipo saludable de alimentación que en sí se mencionan en muchos estilos de vida saludable. Otros alimentos tenemos, por ejemplo, el pescado. El pescado, sus derivados, los mariscos, básicamente contienen lo que usualmente de repente hemos escuchado, el omega 3, también algunos componentes que están relacionados con la parte de la integridad neuronal. Entonces también, justamente por eso es que quizás está relacionado con esta menor prevalencia. También se ha visto, esto es una sustancia interesante, que hay bastantes reportes, literaturas, revisiones en relación al té verde. Quizás lo hemos escuchado mucho para bajar de peso, ¿no? Es lo que usualmente de repente se propaganda en lo que es la parte para poder disminuir la ganancia de peso. Pero en sí también tiene un fundamento interesante que lo vamos a mencionar más adelante. Siguiente. Y la vitamina B, que también es algo que incluso de repente acá en lo que es la parte de neurología, lo indicamos a muchos pacientes, lo dosamos también en lo que es la vitamina B12, como también se ha mencionado que estaría relacionado también con problemas de demencia. Entonces la vitamina B también, digamos, para una forma sencilla de explicarlo, tendría que ver con componentes importantes en la célula, en las neuronas. Entonces, tendría de esta manera que ver con las funciones, digamos, cognitivas, y por eso es que también se recomienda todo lo que es la parte del complejo B, básicamente la vitamina B12, que lo podemos encontrar fácilmente en estos alimentos como se ven en la imagen, ¿no? Lácteos, el queso, en lo que son el pescado, los huevos. Entonces, que lo podemos adquirir en realidad teniendo una alimentación adecuada. ¿No? Se ha visto que intervienen acá, más específicamente la mielina es una sustancia que recubre lo que es una parte de nuestras neuronas. Esto facilita de que nuestras neuronas se puedan comunicar entre sí, o sea, la transmisión, y esto tiene que ver con lo que es la función, digamos, que nos permiten en algunas funciones como la memoria y muchas otras que ya se han mencionado. Y algunas sustancias químicas como son neurotransmisores que le conocemos, que tienen que ver sobre todo la acetilcolina, que es el componente o el neurotransmisor principal, que básicamente el tratamiento está abocado a ello para poder mejorar lo que es la parte, básicamente quizás más la memoria, que es lo que el tratamiento más está, digamos, indicado. La dieta mediterránea, como les mencioné, ¿no? Es algo que usualmente se menciona en muchas literaturas, en lo que es una alimentación saludable, que tiene alto consumo de verduras, de frutos, legumbres, cereales, como se ve el aceite de oliva, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso de lácteos también, excluyendo mucho lo que son consumos de carne, como les mencionaba, en la parte de embutidos y eso, y que se ha visto que es algo que en estas personas hay una menor prevalencia de deterioro cognitivo y demencia. Siguiente. Por ejemplo, esto es un cuadrito, bueno, no se puede ver bien, pero la idea es que han visto que esta dieta, que lo cual está básicamente dada por ejemplo, lo que es el consumo de pescado, aceite de oliva, algunos productos lácteos, frutas, vegetales en gran cantidad,
¿cómo van a ver que hay unas ciertas vías que al final van a estar involucrados en lo que es la generación de la enfermedad, ¿no? Incluso ha visto esto a nivel molecular o aspectos más específicos, y cómo pueden afectar la cascada que conlleva finalmente a lo que es la degeneración digamos, y a la producción de esta enfermedad. Quizás vamos a ver unos grafiquitos más específicos para poder ver, pero digamos que estos alimentos podrían disminuir en términos sencillos lo que es la inflamación, el estrés oxidativo, que son términos comunes que ahora se usan para lo que es explicar muchas enfermedades. Entonces, esto tendría que ver con estos, digamos, mecanismos, y esto disminuiría y esto podría afectar de repente lo que es la degeneración progresiva que conlleva esta enfermedad, ¿no? Siguiente. Lo que les mencionaba en cuanto al té, ¿no? El té verde básicamente, es que existe algunos componentes químicos que en la denominación general se denomina los polifenoles, en la cual se ha identificado, se habla mucho de esto porque se ve que se estaría involucrado en lo que es la parte incluso de que esta proteína, si recuerdan lo que es la parte de la charla, en la que mencionaba que hay unas proteínas anormales que se depositan en varias zonas de nuestro cerebro, principalmente en los que tienen que ver con la parte de la memoria. Entonces, es básicamente esta proteína una proteína insoluble que no se elimina y que por eso se acumula. Y que, bueno, aparte también puede haber algún trastorno de tipo genético que pueda hacer de que ésta se forme de esa manera. Entonces, han visto que estas sustancias que tiene el té verde, por ejemplo, podrían hacer que esta proteína no se forme de esa manera y que se pueda más bien no acumular y al final no produzca estos cambios. Entonces, más o menos lo que ellos, la literatura, los estudios tratan de explicar en relación al té verde, porque como les menciono, muchos pacientes o personas que tienen que ver, que consumen esto, que son asiáticos, la literatura más japonesa, lo que son los chinos, consumen mucho eso, se ha visto que tienen justamente menos prevalencia de esta enfermedad. Y lo explican de esa manera. Siguiente. Por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que les decía. Este es un gráfico es bonito, interesante para más o menos, para que ustedes puedan entender, ¿no? Esta es nuestra neurona, ¿no? Esto vendría a ser la parte de su axón que le llamamos. Por aquí básicamente se comunica luego con la otra neurona y así pues permite que se forme un impulso que va a permitir tener nuestras funciones y nos va a permitir hablar y hacer todo lo que nosotros hacemos. Entonces aquí básicamente hablan de una proteína, la proteína beta-amiloide, pero esta proteína que se forma por algún motivo, ya sea genético o algún factor ambiental, hace que esta proteína se vuelva insoluble y comience a acumularse. Pero esto también activa otros mecanismos que tienen, como les digo, la inflamación, lo que es radicales libres. Entonces todo esto activa y al final nuestra neurona va a terminar muriendo. Entonces esto es estos cambios que al final se van a producir, es justamente lo que tratan de ellos explicar con el componente químico que tienen por ejemplo, esta bebida, ¿no? Que básicamente es el té verde o el té negro también que lo menciona. Entonces, esto es, digamos, interesante que quizás en algún momento se pueda ya usar, quizá, o se puede incluso esto, yo creo que de las personas que consumen este tipo de alimentación podrían tener justamente por estos mecanismos ser como un factor protector, justamente es lo que se menciona. Y algo interesante también en lo que es reserva cognitiva. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Eso básicamente es, como mencionan acá, ¿no? La capacidad que tiene nuestro cerebro para poder tolerar mejor la enfermedad. En este caso, por ejemplo, que desarrolle demencia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una persona que tiene estudios, que completa estudios universitarios, que hace de repente un posgrado, tiene esta reserva cognitiva bastante incrementada, o que de repente lleva una vida laboral muy activa, es decir, que su cerebro está trabajando mucho. Entonces, esta capacidad que acumula a lo largo de muchos años se le sirve como una protección, por así decirlo, ¿no? Es como de repente una persona que se entrena, ¿no? Un atleta
que constantemente se entrena y que finalmente pues esto le ayuda de repente a poder ganar una competencia y así, ¿no? Entonces esto en realidad tiene un sustento también científico, por así decirlo. Se ha visto definitivamente que las personas que tienen justamente lo que les menciono pueden soportar quizás más la carga de la enfermedad. No quiere decir que no la desarrollen, porque justamente puede haber otros factores que la hagan, digamos, propensa, pero sí que sí pueda ser justamente un factor protector, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, así sería la curva de esta manera, ¿no? Pacientes con alta reserva, como les he explicado, y pacientes con baja reserva. Hay un umbral en el cual ya nosotros detectamos a estos pacientes con demencia y vemos que los que tienen mayor reserva, pues van a tener, hay una diferencia en la que puedan soportar mejor lo que es la carga de esta enfermedad. Siguiente. Otra cosa interesante es lo que es el uso de algunos medicamentos que lo han propuesto en algunos estudios que podrían o no quizás estar relacionados con la disminución o la prevalencia de Alzheimer, que son los antiinflamatorios, lo que básicamente a veces nosotros conocemos, ibuprofeno, naproxeno, lo que usamos algunas veces de repente por algún síntoma de dolor. Entonces, en realidad, esto es interesante porque se observó en pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumatológicas, de repente artritis reumatoide, que son una enfermedad, ¿no?, de las articulaciones, que causa mucho dolor, justamente consumen mucho este tipo de medicación. Entonces, observaron que era interesante que estos pacientes desarrollaban menos deterioro cognitivo y de repente una demencia. Pero es algo que han observado, no se puede tampoco recomendar esto como que algo que el paciente deba consumirlo para evitarlo, pero de repente, justamente por el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos, como menciono, antiinflamatorios, ya había dicho, ¿no? Lo que es la fisiopatología o la generación de la enfermedad tiene que ver con la inflamación, podría, digamos, ser una opción, pero que en realidad solamente son algo que se menciona, pero no es una recomendación en sí, ¿no? De repente habrá que esperar más estudios para poder ver esto. Y los estrógenos, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los estrógenos nos protegen en enfermedades de tipo cardiovasculares, lo que es la osteoporosis, justamente porque tienen que ver con la parte del flujo sanguíneo. Entonces, se ha visto que conforme, pues, en el caso de las mujeres, llegan a la etapa de la menopausia, los estrógenos disminuyen, entonces, como que ha visto que se incrementa el riesgo de repente de tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ahí han propuesto que de repente pueda haber lo que es el uso de terapia de reemplazo hormonal con el uso de estos estrógenos, ¿no? Pero que en sí algunos han sugerido que es beneficioso mientras que otros no. Entonces, como que tampoco no hay una recomendación para poder usarlo, pero sí tiene, digamos, una explicación, ¿no? Y es algo que de repente en algún momento ojalá nos pueda dar, digamos, mayores especificaciones para poder usarlo en algunos pacientes. Siguiente. Y lo que es el ejercicio, ¿no? Que se ha mencionado bastante, y no es algo que lo mencionemos porque, bueno, en sí el ejercicio es bueno y en general tiene una explicación de tipo científica, por así decirlo, porque el ejercicio activa muchas zonas o muchas vías que tienen que ver con la parte incluso de mejorar la circulación sanguínea, de producir sustancias químicas en nuestro cuerpo que regulan funciones como, por ejemplo, mejorar el estado de ánimo, mejoran, como vemos acá, un cuadrito no se puede ver bien, pero lo que se dice acá es que han observado en muchos estudios, eso es solo una parte que he podido colocar acá, que por ejemplo ejercicios que pueden ir desde entrenamiento aeróbico, o sea, de repente bailar, lo que es caminar, trotar, podrían mejorar lo que es la parte de síntomas depresivos, conductuales, que como se ha mencionado son parte de la enfermedad que desarrollan a la larga estos pacientes, lo que es el estado de ánimo, incluso la concentración del paciente, y las terapias grupales incluso mucho mejor, digamos, podría estar relacionado con mejorar, obviamente, lo que es en estos pacientes la parte funcional también. Claro, obviamente que habrá pacientes que no lo puedan realizar quizás de forma muy activa por otras comorbilidades que de repente puedan tener,
pero sí debemos tenerlo en cuenta muy presente que tratar de mantener cierta actividad física en los pacientes con esta enfermedad. No existe como, digamos, un programa específico de ejercicios, pero los que, digamos, se mencionan en general deberían aplicarse y de alguna manera también ayudar a estos pacientes para que puedan ser un poco más funcionales, ¿no? Siguiente. Y lo que es el tratamiento básicamente farmacológico, solamente voy a mencionar cómo actuaría o en qué se sustenta este tratamiento. Siguiente. Entonces, como les dije, solo son tratamientos sintomáticos, más podemos intervenir quizás en las partes que ya se han mencionado. Esto se maneja de acuerdo a ciertos criterios, dependiendo en qué estadio, hay escalas que se usa para poder ver en qué estadio la enfermedad está, qué medicamentos son apropiados para ello, y la mayoría refieren de que estos medicamentos se usan por un cierto tiempo, muchas veces, y que al final solo enlentece o hasta un año de repente más lo mencionan que podría ayudar a estos pacientes. Pero básicamente, lamentablemente hasta ahorita, esta es una enfermedad degenerativa que conlleva pues al paciente a la postración y finalmente las complicaciones que surgen de la postración, entre otras comorbilidades que al final van a hacer que el paciente de repente pueda, digamos, fallecer. El siguiente. Entonces el tratamiento básicamente se basa en guías clínicas que hay, existen, se usan pues ya el diagnóstico se ha mencionado, las escalas para valorar ello. Existen, por ejemplo, una escala de valoración global que puntúa en estadios y justamente de acuerdo a eso se le da un tratamiento. Siguiente. Entonces, bueno, solamente voy a mencionarlo para que en sí, de repente, algunas personas que tienen acá pacientes con enfermedad de Alzheimer, es la medicación que usan probablemente su familiar, donepezilo, galantamina, rivastigmina. Lo que básicamente intenta esta medicación es aumentar este neurotransmisor, esta sustancia química en nuestro cerebro, que tiene que ver con esta función, básicamente la función básicamente la memoria, ¿no? Pero justamente estos medicamentos están solo abocados a esto, ¿no? Pero hemos visto que en sí, para que se produzca la enfermedad, intervienen muchos otros procesos que justamente es lo que se está estudiando para poder intervenir y poder ayudar mejor quizás a estos pacientes. Siguiente. Entonces, esta es una forma muy, digamos, gráfica para poder entenderlo, digamos, lo que es el mecanismo de acción que pueden tener estos medicamentos, ¿no? El donepezilo, que es uno de ellos, ¿no? Es como les mencionaba, esta es nuestra neurona, la parte terminal, en la cual acá se liberan estas sustancias químicas, como la acetilcolina, que como ven en la figurita, tiene que ver con lo que es la parte de nuestra función, la concentración, lo que es la parte de la memoria. Entonces, existen otras sustancias, como estas de acá, que hacen que esta sustancia química deje de actuar. Entonces, esto es un mecanismo normal que sucede en nuestro cuerpo, pero se ha visto en estos pacientes que, digamos, al tratar de mantener mayor cantidad de concentración de esta sustancia actuando, hace que pues incremente justamente, mejore su función cognitiva. Entonces, este medicamento hace eso, ¿no? Evita de que esta sustancia lo bloquee y permanezca más tiempo. Entonces, de esta manera, pues, vendría a ser el efecto terapéutico que tiene esta medicación. Siguiente. Los otros en realidad también son muy similares. Igualmente tienen que ver justamente con bloquear esta sustancia, la acetilcolinesterasa, que es el nombre propiamente, y otras enzimas como el butiril, en la cual tienen que ver con la degradación de la acetilcolina, ¿no? Entonces, más o menos esto es el mecanismo que suelen tener estos medicamentos. Otros tienen también otros, son moduladores, o sea que facilitan mejor la transmisión y así, ¿no? Para tratar más o menos de explicar cuál es la forma en que van a actuar esta medicación, ¿no? Siguiente. Y también, bueno, la memantina, que usualmente también se usa en estos pacientes, igualmente que ya tiene que ver con otro tipo de sustancia química, que es lo que es la parte del glutamato, y que interviene en lo que es la parte de su receptor, ¿no? Pero para no marear quizás o no hacer muy, tedioso lo que es esta parte, es que básicamente permiten de que estas sustancias actúen mejor en nuestras neuronas y permitan incrementar esta función que está, digamos, está dañada o está disminuida. Siguiente.
Y bueno, existen indicaciones, existen las concentraciones que se utilizan, que digamos, no es para poder nosotros automedicarnos, obviamente, o medicar a nuestro familiar, y los efectos secundarios que propiamente se explican, en este caso, a los familiares, para poder decirles cuál es el beneficio también que van a tener y cómo se debe administrar. Siguiente. Y bueno, ya es la parte que ya mencionó la parte de la psicología, que es la rehabilitación neuropsicológica, que ya básicamente se ha especificado muchos puntos. Solamente forma parte del tratamiento, es solamente decir que tiene una evidencia científica, y todo eso que se puede hacer en realidad ayuda mucho al paciente y complementa bastante lo que es la parte farmacológica, y con lo que se ha mencionado también en cuanto a estilos de vida, podríamos también ayudar mucho a nuestro paciente. Siguiente. Hay mucha literatura que, digamos, ya se ha mencionado, las formas prácticas en cómo se trabaja con estos pacientes. Incluso, bueno, lo único que quería mencionar, por ejemplo, en pacientes que aún quizás ni siquiera de repente puedan mostrar solamente olvidos o no propiamente incluso un deterioro cognitivo, se le puede estimular con de repente, como se mencionaba, ¿no? De crucigramas, podrían de repente leyendo el periódico, haciendo algunas actividades que puedan estimularlo de forma cognitiva, ¿no? Y esto es, digamos, importante, ¿no? Y que posteriormente, bueno, ya cuando presenten los síntomas, hacer las evaluaciones y ya lo que se ha mencionado. Siguiente. Entonces, bueno, eso es lo que yo he querido mostrarles. Y finalmente, solamente existen, bueno, para una forma de quizás conocer o tener una idea de todo lo que se ha mencionado, existen incluso videos, películas, ¿no? En relación a la enfermedad, que de repente puedan ustedes ver en casa y complementar y consolidar muchas de las cosas que se han mencionado. Gracias. Para clausurar el evento, invitamos al jefe de servicio de neuropsiquiatría del Hospital Galleta Andrés, doctor Hugo Mérez Cáceres. Muchísimas gracias. Agradezco a nombre del servicio de neuropsiquiatría de nuestro hospital y también de una felicitación a todos los colegas que han intervenido. Esta es una intervención en este proceso, ustedes ven que es multidisciplinario. Todos participan. La familia participa, el entorno familiar, el entorno de trabajo, cuando el paciente todavía está trabajando y se está deteriorando. Nosotros en el servicio tenemos la posibilidad de atenderlos, de enviar las interconsultas a los otros servicios. Estamos llanos a atenderlos en todo. Este proceso es importante que conozcamos cada vez más. Han visto la trascendencia que tiene en el mundo. Entonces, cuando veamos pacientes, envíen a sus familiares, envíen a neurología para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Porque decirle a una persona que se está olvidando o a la familia decir que tiene Alzheimer es un impacto muy fuerte. Es muy doloroso saber que se va a deteriorar en el tiempo y no vamos a tener mucho que hacer. Así como avanza la ciencia, estamos también a la espera de nueva información científica para ver qué se está haciendo. Y también como centro de investigación que tenemos en el servicio, también estamos al tanto de los últimos estudios que se hacen a nivel mundial. Y estamos participando también en algunos estudios donde se están buscando nuevas formas de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y yendo sobre todo hacia los estadios iniciales. Cuando es avanzada la enfermedad no hay mucho que hacer, pero parece que en las etapas iniciales podemos tener mejor información, podemos hacer más cosas, y junto con la administración de dietas, el ejercicio, todos esos elementos toman parte importante. La doctora les ha dejado una lectura para que conozcan cómo es el proceso de cómo entender la enfermedad. Muchos científicos en el mundo que han investigado durante años han empezado a volver a esto nuevamente, a entender mejor qué pasa con la dieta, esta dieta mediterránea que se puede adaptar a nuestra realidad, qué pasa con los otros elementos de
prevención en la dieta, en las enfermedades que pueden llevarnos más a la predisposición al Alzheimer. De tal manera que hay una obra también que espero que ya puedan leerlo, también se llama El fin del Alzheimer. El fin del Alzheimer es una obra hecha por el doctor Dale Bredesen de UCLA en Estados Unidos, y que dice, él ya ha investigado mucho, que sigan los demás investigadores viendo qué medicamentos vamos a probar para este proceso, pero voy a echarle fuerte vista a la dieta, fuerte vista a evitar ciertos daños y a prevenir el Alzheimer. Si ustedes le van a ver ahí más dietas que puedan hacer, hay que indicarlo porque no tendrán digamos, un valor científico alto de tipo A, pero sí es útil, así como todo lo que se está haciendo para los pacientes, todo lo que hacen los profesionales y la familia. Y este ha sido un comienzo muy interesante y esperamos que haya otras charlas donde ya, como la doctora dijo, hay que hacer para el cuidador. El cuidador también es otro elemento importante, y la familia, porque tienen que hacer cosas, porque tener un paciente con Alzheimer y seguirlo en su evolución acarrean también una serie de trastornos a todo, y hay que indicarles un tratamiento también a las personas que están. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.